¿Hasta qué punto la soberanía estatal tiene incidencia en los derechos humanos? Producto de las luchas de la humanidad, han dado como resultado diferentes conquistas en materia de derechos humanos, eventos históricos como la sanción de la Carta Magna, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Industrial e importantes sapiencias de grandes ilustradores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, donde nacen conceptos al entorno del hombre como la igualdad, unidad y verdad, se han venido manifestando a lo largo de la historia como eventos generadores de garantías para los seres humanos que tienen una connotación totalmente diferente a cualquier tipo de garantía preexistente. Estas garantías nacen con la existencia del hombre en sí mismo, derechos los cuales son legítimos. Cualquier hombre desde los inicios de las costas chilenas a finales del Mar de Bering. Son estos los derechos humanos, garantías que trascienden cualquier ordenamiento jurídico para lograr la protección de la dignidad del hombre. Citando el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. ¿A qué derechos nos referimos? Citando el artículo primero de la Declaración, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las decisiones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y no solamente son estas garantías, además se encuentran las que son resultado de las conquistas en materia de derechos sociales y económicos, al nacimiento de los estados sociales de derecho, la dignidad del hombre, a vivir bien, vivir en libertad y vivir sin humillaciones. Pero ¿qué pasa cuando grandes grupos nacionales con influencias económicas y raciales mediante sus ordenamientos jurídicos tratan de mancillar estas garantías? ¿Qué mecanismos existen para la protección de las mismas? Y más importante aún, ¿estos derechos están siendo garantizados integralmente en el mundo? Antes de tocar estos temas es necesario adentrarnos en el concepto de soberanía y los límites que éste tiene en materia de respeto a los demás estados y a los derechos humanos. El día de hoy les vengo a hablar sobre qué es la soberanía estatal y el derecho internacional. Bueno, pues vamos a empezar con una breve introducción sobre qué es la soberanía estatal y el derecho internacional. Como bien sabemos, la soberanía estatal es el poder político supremo que corresponde a un estado independiente sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía estatal es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Bueno, pues el concepto de soberanía no fue manejado ni por griegos ni por romanos. Esto nos lo dice Georg, que la idea de la soberanía se forja en la Edad Media y en la lucha contra estos tres poderes, los cuales son la Iglesia, el Imperio Romano y los grandes señores y corporaciones. Bueno, pues todo esto ha nacido de la idea de la soberanía, que es por consiguiente imposible de conocer sin tener igualmente conocimiento de estas luchas, las cuales fueron muy importantes. En las monarquías absolutas, la soberanía corresponde al Estado, el cual a su vez es identificado como el rey, el único que mandaba, el único que decía que el rey solamente era él y que el Estado solamente era de él. De ahí a que el monarca se ha llamado como soberano, que es una denominación que aún perdura. Bueno, el liberalismo subvirtió el concepto de soberanía y concibió dos modalidades de esta. Una revolucionaria, que es en la que el pueblo es considerado como un conjunto de individuos y ejerce el sufragio universal, que es llamado como soberanía popular. La otra es la conservadora, que reside de un parlamento de voto centidiario, que esta es llamada como soberanía nacional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el derecho internacional. El derecho internacional es la rama del derecho que ocupa definir y regular las relaciones entre los estados. Así también se encarga de la gestión de la
utilización de bienes comunes a nivel mundial, como el medio ambiente o las aguas internacionales. En el derecho internacional se tiene como objetivo principal las relaciones entre los estados, que sea armoniosa, pacífica y colaborativa. Está conformado por un conjunto de normas jurídicas, tratados y convenciones. Estas regulan la forma en la que se deben comportarse los estados y otros agentes de carácter internacional. Bueno, pues el derecho internacional también ha jugado un papel muy importante en la historia y más que todo en la teoría política y en la doctrina del derecho internacional. No obstante a todo esto, en ocasiones el contenido de esta palabra ha sido oscurecido y deformado, por lo que se puede entender de varios modos y admitir de distintas interpretaciones. El principal problema de esto estriba en que, habiendo tantas definiciones del término como hay autores, no hay acuerdo sobre cuál es el objeto buscado por este cuerpo, en el cual es el concepto de derecho internacional. Bueno, pues otro dato que me pareció muy importante lo dice Jean Bodin, su definición sobre la soberanía, que es el poder absoluto y perpetuo de una república, quien a su vez es el objeto de su definición. Primero establece lo que es la república. Él nos dice que es el recto gobierno de varias familias y de lo que es común con poder soberano, para, según decir, una vez establecido el fin, hay que restablecer los medios para conseguirlo. Ahora bien, ¿qué límites existen predispuestos para el ejercicio de la soberanía en los estados? Buenas tardes. Teniendo en cuenta los conceptos y definiciones entregados inicialmente, paso a recordar o a contextualizar que la soberanía tradicionalmente implica una autoridad suprema. Se refiere no solo a la inviolabilidad del Estado, sino a su capacidad para llevar a cabo sus funciones de gobierno. La soberanía no es simplemente el derecho a no ser perturbado desde el exterior, sino que trae consigo responsabilidades. La obligación del Estado de preservar los estándares de calidad de vida para sus ciudadanos debe ser reconocida como una condición necesaria de dicha soberanía. Entonces, en cuanto al tema que nos ocupa, aplicaciones y restricciones de la soberanía estatal en el marco de los derechos humanos, existen dudas sobre la idea de una soberanía absoluta, ya que ésta siempre ha reconocido límites, pero dichos límites han estado y están en constante evolución, transformando a la soberanía en un concepto cambiante y contingente. Para el derecho internacional, el derecho interno es un mero hecho, igual que las sentencias locales y las decisiones administrativas. Incluso la Comisión de Derecho Internacional ha señalado que un hecho debe calificarse de internacionalmente ilícito si constituye una violación de una obligación internacional, aunque ese hecho no contravenga el derecho interno del Estado. En virtud de ello, una vez que un tratado de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entró en vigor para un Estado, este debe adaptar su legislación de conformidad con las obligaciones contenidas en dicho tratado, con el fin de asegurar la más efectiva protección de los derechos humanos consagrados en el mismo instrumento. En conclusión, un Estado no puede alegar su propia constitución con el fin de eludir obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional o de tratados en vigencia. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados, en su conjunto, como una norma que no admite acuerdo en contrario. La soberanía debe estar limitada por el respeto de los derechos humanos, porque estos son los derechos fundamentales de todas las personas. Son inviolables. Por lo tanto, las decisiones del Estado no pueden intentar socavar de ninguna manera estos derechos, porque son los más imprescindibles que se tienen. Nunca podemos hablar de una colisión entre ambos conceptos, más bien existe una linda retroalimentación entre los mismos. Y los Estados escudados en su soberanía absoluta han conocido una y otra vez la dignidad del ser humano a través de la historia. Hechos históricos como las guerras mundiales, la esclavitud, el genocidio y tantos otros horrores son claro ejemplo de ello. ¿O es que acaso no era legal en el régimen nazi el exterminio de los judíos? Por suerte, experiencias tan traumáticas han terminado por curtir a una comunidad internacional finalmente consciente de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos como único camino para la vida civilizada, aún por encima de la soberanía de los mismos estados. En consecuencia, la nueva noción de la soberanía bajo el manto de una gran república internacional como ordenamiento universal con una conciencia sustentada en la protección del ser humano demanda no solo el cumplimiento de obligaciones convencionales acordadas por los estados, sino por el respeto a normas y principios incluidos en el jus cogens, impuestos por una comunidad que excede cualquier interés estatal particular, incluso por sobre sus propias normas fundamentales. En este punto es importante tener en cuenta entonces, muchachos, el llamado principio
principio de no intervención al que quiero hacer alusión, el cual traduce en el derecho de todo Estado soberano a conducir sus asuntos sin injerencia extranjera. El principio de no intervención protege tanto a los Estados soberanos y a sus gobiernos como a los pueblos y sus culturas, permitiendo a las sociedades mantener las diferencias religiosas, étnicas y de civilización que tanto valoran. La injerencia en los asuntos internos de un Estado tradicionalmente se entiende como perjudicial, ya que puede en algunos casos desestabilizar el orden de los países y avivar luchas étnicas o civiles. En este sentido, la regla de no injerencia anima a los Estados a resolver sus propios problemas internos y evitar que se extiendan y convierten en una amenaza para la paz y seguridad internacional. Cabe anotar que bajo algunas circunstancias y condiciones es posible intervenir otro Estado mediante el uso de la fuerza, si con ello se logra impedir la violación de los derechos humanos. La noción de intervención se aplica cuando un Estado o un grupo de ellos concurren a otro Estado empleando la fuerza con el fin de socorrer a su población cuando sus derechos humanos fundamentales han sido afectados por un conflicto interno o por acciones de su gobierno. Pero ninguna circunstancia puede ser de carácter unilateral, sino avalada por la comunidad internacional. Es el caso de países como Estados Unidos, que han realizado intervenciones escudándose en cuestiones de ayuda humanitaria, desconociendo el carácter o la importancia de ser avalada por una comunidad internacional. Entonces, espero que haya sido muy claro y muy conciso en todos los aspectos que tienen que ver con las aplicaciones y restricciones de la soberanía estatal en los derechos humanos. ¿Qué mecanismos jurídicos y principios existen para garantizar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta la soberanía estatal? Lo primero que hay que decir es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en ella ha surgido un concepto llamado control de convencionalidad, que se va a denominar como aquella herramienta que le permite a los estados concretar la obligación de la garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. ¿De qué manera? A través de la verificación de la conformidad de las normas y las prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Bien, el control de convencionalidad es un concepto que hoy por hoy está en continuo desarrollo jurisprudencial y doctrinal. Tiene como objetivo principal y su finalidad es proteger y amparar los derechos humanos. En ese sentido, esta protección de los derechos humanos es denominada como una obligación internacional para aquellos estados que se obliguen al momento de firmar los tratados internacionales. ¿Como cuáles? Como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para asegurar dichos cumplimientos, garantías y obligaciones en cuanto a la aplicabilidad de los derechos humanos. Por ello, es dispensable que los estados creen o adopten mecanismos o herramientas que tengan prioridad u objetivo principal cumplir las obligaciones internacionales una vez firmen un tratado internacional. En ese sentido, el escenario jurídico de los derechos humanos está relacionado con las obligaciones que impone la Convención Americana de Derechos Humanos a los estados para cumplir con las obligaciones que surgen al respecto en materia de, como ya lo he venido mencionando, de derechos humanos. Por ende, la Corte Interamericana ha logrado percibir claramente que muchos de los casos que llegan o que se someten a los organismos internacionales, porque lógicamente digamos que la normatividad o la aplicación de la justicia a nivel nacional ha flaqueado o ha fallado. Por ende, se ha visto que han llegado revisión internacional. Ahora, en lo que concierne al derecho constitucional y la relación estrecha con el derecho internacional, hay que decir que los derechos humanos han provocado una especie de conflicto, o si a bien lo tengo, llamarlo un tsunami jurídico, ya que está cambiando la forma en que los jueces, es decir, los que imparten justicia, se han visto en la obligación de prepararse, en la obligación de instruirse, de tener siempre presente y muy en cuenta las normas internacionales, los tratados, los convenios concernientes a los derechos humanos. ¿En razón de qué? En razón de que una vez se estén frente a un caso, un proceso, ya no van a ser simples aplicadores de las normas nacionales, sino que también inmediatamente se van a convertir en los principales guardianes de los tratados internacionales de los derechos humanos. Por ende, vale la pena destacar que en dicho caso, o en este caso en concreto, los jueces y las juezas nacionales se ven en la obligación o tienen la obligación de ejercer un doble control de legalidad. Uno,
de los actos y omisiones de los procesos públicos, es decir, el control de constitucionalidad para determinar la congruencia de los actos y normas secundarias con la Constitución, y el control de convencionalidad, que es el que nos atañe en este cortometraje o en este video, es para determinar la relación o congruencia de los actos y las normas internas en los tratados internacionales de los derechos humanos, y también, así como también de la jurisprudencia internacional. En otras palabras o en otros términos, estamos hablando de una nueva realidad constitucional. En eventos desafortunados en los cuales los estados entran en guerra y traen consigo una vulneración grave a los derechos de las personas, ¿de qué forma actúan los derechos y principios enfocados en derechos humanos para la protección de los mismos? Es la soberanía estatal frente al derecho internacional humanitario. La soberanía estatal puede ser total o parcial en relación a los ámbitos de poder y decisión que se tengan en cuenta. De ello se extrae que la soberanía puede caracterizarse como de tipo político o económico. Por el contrario, el derecho internacional humanitario limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger a las personas civiles. También tenemos que la soberanía estatal es la garantía legítima de autogobierno e independencia de un territorio respecto a otros países. El derecho internacional humanitario es aquel que regula la relación entre los estados y se crea bajo la necesidad de encontrar un justo equilibrio de intereses, las necesidades militares y las necesidades de carácter humanitario. La violación de la soberanía estatal puede provocar conflictos diplomáticos o bélicos entre naciones. El derecho internacional humanitario nos dice que para garantizar su respeto, este derecho establece mecanismos que instituyen un tipo de control continuo de su aplicación y hace resaltar la cooperación entre las partes en conflicto y un intermedio neutral. Esto con el fin de impedir las eventuales violaciones, sustentándose así con los convenios y protocolos suscritos por los estados. La soberanía estatal nos dice que esta es inalienable e imprescriptible. Esto quiere decir que la soberanía no puede ser cedida, así el estado o la mayoría del pueblo estuvieran de acuerdo. Además, también nos dice que la soberanía de un país no está sujeta a los cambios temporales, entendiéndose que no es caducable, tampoco está sujeta a la permanencia o cambios de un régimen, siendo completamente ajena a los regímenes que gobiernan un país y a sus ideologías. Por el contrario, solo en situaciones de conflicto armado se puede aplicar el derecho internacional humanitario. Este puede ser de dos tipos: el conflicto armado internacional y el conflicto armado sin carácter internacional. La soberanía estatal es el poder máximo dentro de un país, ya que no admite otros poderes por encima de él, ya que representa la voluntad colectiva e inalienable de la nación. Por el contrario, el derecho internacional humanitario tiene un carácter imperativo, el cual se le otorga a través de tratados o convenios, los cuales se rigen por su cumplimiento. La soberanía estatal es primigenia, es decir, es un poder por sí mismo que no proviene o tiene origen en otro poder o mandato. No es cedido por un poder establecido, un estado o una persona. Por el contrario, el derecho internacional humanitario lo vemos presente desde los acuerdos concretados para proteger a las víctimas de la guerra. En realidad se trataban de acuerdos de capitulación militar, válidos la mayoría de las veces solamente mientras duraba el conflicto. Ya con el nacimiento del derecho internacional humanitario, que está ligado al movimiento de la Cruz Roja, cambia completamente esta situación. De ahora en adelante, los estados estarán obligados por un tratado universal aplicable en todo tiempo y circunstancia. La soberanía de cada nación está fundamentada en su régimen jurídico, generalmente en la constitución del país. Por tanto, la constitución y las demás leyes establecen las formas para ejercer la soberanía, entregando facultades al Estado para ejercer la soberanía y protegerla de intromisiones y violaciones en cualquier ámbito. Vemos que a comparación, el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, de urgencia, que interviene en caso de ruptura del orden jurídico internacional. ¿Cómo es el contexto actual del desarrollo de la soberanía en el marco de los derechos humanos? No hace falta ir muy lejos para analizar cómo se desarrollan los derechos humanos en el marco de la soberanía estatal, pues desafortunadamente pareciera que la mayoría de las afectaciones a los derechos humanos se generan por ese mismo de choque de trenes, que principalmente es ilegítimo, pues no se puede equiparar al mismo nivel una ley que contiene unas garantías que son inherentes a la humanidad misma. Digo que no hace falta ir muy lejos porque desafortunadamente todos los días los que vivimos en este país nos levantamos con aires de impunidad por más de 5 millones de personas que fueron despojadas de sus hogares,
por más de 6.000 personas que fueron asesinadas y por un sinfín de líderes sociales que se suman en las cifras que son contabilizadas por ONGs que diariamente son estigmatizadas. Pero vale la pena contextualizar este tema político dentro de nuestro análisis, pues si tenemos un Estado que dentro de su política de gobierno presta una importancia prácticamente nula a aquellos sectores de la población que consideran que su actuar está vulnerando los derechos humanos, actúa en una conducta de omisión, pues dentro de su jurisdicción acompañada de un sesgo político permite y en algunas veces propicia que se sigan vulnerando los derechos humanos de una comunidad. De esa forma un gobierno como el colombiano, utilizando su soberanía para actuaciones no convenientes al interés general, viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues desafortunadamente es una situación en donde el mismo Estado, en el ejercicio de su soberanía, desconoce los derechos de las personas, los derechos de las víctimas en sí mismas, no permiten que existan campos de discusión y de reparación para su reinserción en la vida social. Pero para contextualizarnos un poco más en temas de estudio, vamos a tocar un tema que no sucedió en este país, pero que sus actuaciones son muy similares a los que ocurrieron aquí. Pero este caso nos sirve para estudiarlo porque en este caso se hicieron efectivos aquellos mecanismos que fueron mencionados en este video y fue sancionado un país por esta misma situación. A continuación entonces les vamos a presentar el caso Hellman versus Uruguay, que fue muy sonado. En el año 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de estado, el cual se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985. Esos años se implementaron formas de represión de las organizaciones políticas de izquierda. En noviembre de 1975 se formalizó la Operación Cóndor, lo que facilitó la creación de estructuras paramilitares paralelas que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esta operación fue adoptada como una política de Estado de las cúpulas de los gobiernos de hecho y estaba dirigida en ese entonces por cuerpos castrenses, principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. María Claudia García, mujer de 19 años que en ese momento se encontraba en estado de gestación, fue detenida el 24 de agosto de 1975 junto con su esposo Marcelo Ariel Hellman en su residencia en Buenos Aires por comandos militares uruguayos y argentinos. Fueron llevados a un centro de detención clandestino donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados. Marcelo Hellman fue torturado dentro del centro de detención y fue ejecutado en el año 1976. En 1989 los restos de Marcelo Hellman fueron descubiertos. María Claudia García fue trasladada a Montevideo y de forma clandestina por autoridades uruguayas, donde dio a luz a una niña a finales de diciembre de 1976. La niña le fue sustraída y hasta el momento no se conoce el paradero de María, la madre de la niña. El 14 de enero de 1997 la niña recién nacida fue colocada en un canasto y llevada a la casa de una persona que la recogió y que la crió. En este caso fue un policía uruguayo de nombre Ángel Tauriño, quienes registraron a su hija como propia. El 31 de marzo del año 2000, la niña tuvo su primer contacto con quien parecía ser su abuelo, el señor Mario Hellman. Los hechos señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados en Uruguay, puesto que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta ley fue una amnistía en relación a los delitos cometidos en el periodo del régimen militar. El 21 de enero del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió este caso con el fin de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida si hubo violación. Para esto determinó la competencia y este tema es muy importante porque efectivamente Uruguay es un estado parte de la Convención Americana desde el año 19 de abril de 1985. Y además de esto, en ese mismo año conoció la competencia contenciosa de esta corte. Además de eso, también es parte de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, al igual que la Convención Interamericana para prevenir la desaparición forzada, desde el 2 de abril de 1996. En consecuencia, la Corte fue competente para conocer el caso anteriormente mencionado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues efectivamente, dentro del proceso sancionatorio que se le llevó al país de Uruguay, se pudo esclarecer
que este país se encuentra sometido a unas leyes por las cuales fue ratificada en el ejercicio de su soberanía, razón por la cual debe modificar la estructura interna de su ordenamiento jurídico para permitir que las personas puedan acceder a estos derechos. De lo contrario, el país estaría infringiendo en contra de su propia constitución por la situación de bloque de constitucionalidad que mencionamos anteriormente, además del control de convencionalidad, pues sus actuaciones nunca pueden ir en contra de estas mismas. Y podemos ver entonces como un Estado, dentro del ejercicio de su soberanía, actúa en contra del control de convencionalidad en materia de los tratados de los derechos humanos. De esta forma, viola y atenta contra su propio ordenamiento jurídico. Vamos a ver entonces cómo este caso es objeto de estudio de la Corte Interamericana y de qué forma fue sancionado el país. Inicialmente, la Corte reconoció que a estas personas se les había vulnerado el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la integridad y a la libertad personal, tanto de la mamá de la niña como del papá, y asimismo de la propia niña, razón por la cual dentro de un plazo razonable obligó al país de Uruguay, sin importar que este mismo haya emitido una ley que hacía prescribir estos delitos cometidos durante el régimen militar, y se pusiera a investigar sobre qué fue lo que sucedió, dónde están los restos del papá de la niña, de la mamá de la niña, y también de qué fue lo que les hicieron a ellos en el momento en el que los secuestraron. En consecuente, el país fue sancionado y fue obligado a derogar esta ley, que era una amnistía a los delitos que había cometido el régimen militar en aquella época. Es importante conocer este caso porque son situaciones en las cuales se hace efectivo este control de convencionalidad. Son sancionados aquellos estados que en el ejercicio de su soberanía vulneran los derechos humanos, y son reparadas las víctimas que fueron afectadas. A medida de conclusión nos damos cuenta entonces, desafortunadamente los estados en el desarrollo de su soberanía, no solamente aquí en el continente americano, tanto lo hacen de forma nacional interna como internacionalmente, vulneran los derechos humanos, y pareciera que las organizaciones internacionales tuvieran un conocimiento parcializado sobre los hechos que ocurren todos los días en todos los territorios del mundo. Esperamos entonces que esta presentación haya sido de su agrado y haya contribuido en el conocimiento general de la asignatura. Antes mencionado, hace uso de la palabra a continuación el señor presidente de la República, don José Alberto Mujica Cordano. Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero del 2011 en el caso Gelman, Uruguay. De acuerdo al mencionado fallo del órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el Estado debe realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.